Señor los bendiga en este nuevo día que Dios nos ha dado. Quiero dejarle una palabra en esta mañana a la iglesia para que estemos reflexionando a la luz de ella. Y está en Proverbio 16. Es una palabra de edificación y de santificación para nuestras vidas. Dice la palabra, del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor la respuesta de la lengua. Se refiere a las relaciones de hombre con sus prójimos y tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Se puede decir que el hombre propone, pero Dios dispone, y que eso es la palabra de Él. En el capítulo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Y la conciencia es una guía de ciegos, a menos que esté iluminada por la palabra de Dios. Versículo 3, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La fe en Cristo es lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Nos ayudará a andar conforme al Espíritu y de ahí que todos sus pensamientos afirmadamente son apropiados en su palabra. Lean Romanos 8, verso 1 y 2. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y el versículo 11 dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho el Señor por sí mismo y aún al impío para el día malo. Es el plan de Dios. Fue diseñado por y para Él mismo. En este plan está la verdad de que los impíos sufrirán por su maldad, al menos que se arrepientan. El verso 5. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, aunque se unen injustamente mano sobre mano, no quedará impugne. El orgullo es el pecado fundamental de todo pecado. Ello engendra incredulidad. Dios ha afirmado que aunque los altivos se unan mano a mano, a pesar de todo su poder y su riqueza, todavía ellos no saldrán impugnes. Versículo 6. Por misericordia y verdad será purgado el pecado, y con el temor del Señor se apartan del mal los hombres. Purgado denota cubierto o expiado. La misericordia y la verdad se expiaron por la iniquidad en la cruz del Calvario. El efecto moral de este gran hecho tiene el propósito de causar que los hombres teman a Dios y se aparten del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hacen estar en paz con Él. La idea de que es su palabra, es que aunque los enemigos quedan enemigos, ellos se dan cuenta que Dios está con este hombre o esta mujer y no hay nada que ellos puedan hacer para causarle daño. Por lo tanto, ellos hacen la paz. Mejor es lo poco con justicia
que la muchedumbre de frutos sin derecho. Hay un canto que dice, poco es mucho cuando Dios está con ellos. El corazón del hombre piensa en sus caminos, pero el Señor endereza sus pasos. Los pasos de uno es glorioso más allá de cualquier comparación, independientemente de los peligros aparentes. Los pasos serán firmes si caminamos con el Señor. Y mire lo que dice el versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojo con los soberbios. Él nunca se asocia con los fariseos orgullosos, más bien se asoció con los humildes. Y de hecho, escogió a pecadores y a sus humildes y a un humilde recaudador de impuestos con sus discípulos. 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor, él es bienaventurado. Aquel que haga caso a la palabra de Dios hallará el bien, y aquel que confía en el Señor será feliz. El sabio de corazón es llamado entendido, y la dulzura del labio aumentará saber. No hay manera alguna que alguien pueda ser sabio de corazón sin permitir que la Escritura sea su maestro y su guía. Manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee, pero las intrusiones de los necios es pura necedad. Fácilmente puede ser abreviado y explicado, diciendo si alguien entiende la Escritura será para él un manantial de vida. El corazón del sabio hace prudente a su boca, y sus labios aumenta el saber. La persona sabia es alguien que conoce las Escrituras, y por lo tanto sabio en cuanto a las cosas de Dios, que es lo que en la realidad tiene valor. Panal de miel son las palabras de dulzura, endulzan el alma y dan salud a los huesos. La palabra dulzura hablan de la palabra bondadosa que tienen su fundamento en las Escrituras. Es una palabra que habla del temor al Señor y de la obediencia. Que les pueda ser de bendición, hermano. Es para que reflexionemos a la luz de la palabra de Él. Para que podamos entender hacia el amor del prójimo, que es un principio de obediencia de parte de Dios. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que siempre podamos tener eso en nosotros, esa predisposición por clamar, por orar, por nuestro semejante, porque es un principio del temor de Dios. Lo dejo para que reflexionen a la luz de la palabra en este día y que podamos sentir en ese temor la obediencia de obedecer los preceptos de Dios, porque Él hizo todo en la cruz del Calvario para darnos gozo, alegría, pero que estemos dispuestos a obedecer su palabra. Hermanos, los amo en el Señor, que el Señor los bendiga y sigamos orando por el hermano Juan y confiando de que Dios va a hacer la obra y que lo va a cuidar en el lugar donde esté. Que el Señor los bendiga en este día. Amén.